es alabar y glorificar el nombre de Jesús. Y qué hermosas alabanzas, ¿verdad? La sangre de Cristo nos perdona, nos salva, nos conforta, nos sostiene, nos mantiene, nos levanta, y gracias a la sangre de Cristo Jesús aquí estamos, bendiciendo y glorificando su santo y precioso nombre. Vamos a orar que Dios hable a nuestras vidas como cada día lo hace, a la luz de su preciosa palabra y por su Santo Espíritu. Padre, aquí estamos, mi Dios, gracias por este gran honor y altísimo privilegio que tú nos concedes de estar en este santo lugar, donde cada día que venimos nos encontramos contigo, porque tú habitas en este lugar, porque es tu casa y porque tu palabra dice que donde estuvieren 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y así hemos venido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora te rogamos que podamos ser transformados y productivos a través de tu preciosa palabra y por tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos con la serie de discipulado. Hoy terminamos, nada más vimos un poquito, pero hay muchas otras cosas que tratar. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos. Puede tomar su lugar, gracias, perdón. El ser una característica del discípulo, amados hermanos, es que el discípulo aprende a ser paciente y a esperar en Dios. No hay impaciencia en Dios. En el diario caminar a lo largo de nuestra vida, muchas veces vemos que a veces nosotros como personas no oramos lo suficiente, a veces por la impaciencia, a veces por otros motivos, a veces no creemos lo suficiente, a veces no confiamos lo suficiente, a veces no nos aferramos lo suficiente, el dar ese extra, a veces no esperamos lo suficiente. Y cuando esto no sucede a nuestra vida, de no orar lo suficiente, no creer lo suficiente, no confiar lo suficiente, no aferrarnos lo suficiente, no esperar lo suficiente, entonces muchas veces en nuestra vida, en vez de ganar, perdemos. Hay muchas cosas que nos quedamos a un paso de lograrlo, a un paso de alcanzarlo, pero por no ser aferrados, por no esperar lo suficiente, no llegamos a ese tiempo. Hay muchos testimonios, muchos de nosotros somos parte de ese testimonio, muchos nosotros hemos sido partícipes de esos testimonios a través de algunos de nuestros hermanos, y de repente, amados hermanos, nos encontramos con personas desesperadas, pidiendo oración, pidiendo apoyo por oración en algún momento de una crisis en sus vidas, y después de unos días, o a veces después de unas semanas, o a veces incluso después de unos meses, recibimos una noticia con mucho júbilo, con mucho gozo, diciendo: ¿qué cree, pastor? ¿Qué cree, hermano? No creerá lo que sucedió. La verdad es que sí lo creemos. Sí lo creemos, pero a veces por no aferrarse, por no orar lo suficiente, no esperar lo suficiente, no creer lo suficiente, perdemos. Pero amados hermanos, una parte de ese discipulado, de esos discípulos de Jesús, es que persistimos en la oración, creemos totalmente en Dios, esperamos totalmente en Dios y, amados hermanos, nos aferramos a Él. Y uno de los discípulos, quiero mencionar algo y que consideremos a la luz de la palabra. Vamos a tomar como ejemplo el naufragio del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 27, Hechos 27. Este relato ya después lo lee usted con toda calma. En Hechos capítulo 27, cuando Pablo es enviado a Roma, ¿sí?, y sucede una tempestad en el mar. Ahí en Hechos 27, 22,
27, 22. Ustedes saben, Pablo como discípulo de Jesús sufrió mucho. Pablo como discípulo de Jesús en diferentes momentos fue apedreado, fue encarcelado. Alguna ocasión lo dejaron como muerto, lo daban por muerto fuera de la ciudad, pero él se levantó, se sacudió y siguió predicando el evangelio. Esta es la vida de un discípulo que da todo, un discípulo que entrega todo. Y en este ejemplo del naufragio del apóstol Pablo, cuando de repente iban en una tripulación que Pablo les había advertido ya que no fueran porque los tiempos eran malos, pero las autoridades del barco, el capitán, decidieron que sí podían ir porque veían que como que los tiempos se habían calmado, la tormenta, pero Pablo entendía de parte de Dios que no era prudente ir y él les avisó, pero ellos aún así fueron. Llegó un momento que había una gran tormenta y este es el contexto de este relato. Solamente vamos a leer algunos versículos por cuestión de tiempo. Y dice el versículo 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Una característica del discípulo: hay un sentir de pertenencia. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios quien soy, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Cuando parecía que la tripulación entera a bordo del barco junto con Pablo estaba perdida en medio de la tormenta, cuando todo parecía sin rumbo, sin dirección, Pablo dijo a la tripulación: tengan buen ánimo. Una característica de un buen discípulo es que anima a los demás, pero claro, con fundamento en algo conocido, con fundamento en algo que ha sido confirmado a través de esa relación, de ese diálogo, de esa intimidad con Dios, con su poder, con su dirección, con su gracia, con su Santo Espíritu. Y entonces Pablo se atreve a decir: tengan buen ánimo. La tripulación estaba paniqueada, estaba muy atribulada porque pensaba que iban a morir. Con mucha dificultad llegaron. Dice la palabra de Dios, ahí lean ustedes el relato, que ya era incluso de noche. Alargaron para poder medir y no podían llegar. Ellos se querían bajar. Pablo les dijo: no se bajen, si no, no van a poder ser salvos. Al final ellos rogaban a Dios que amaneciera para que pudieran ver. Total, que pudieron llegar a la orilla, y cuando el barco encalló y bajaron a tierra, dice la palabra de Dios que Pablo y sus hombres fueron hospedados por un grupo de gente. Ahí en el capítulo 28, versículo 2 y 3, nos vamos a ir hasta ahí. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. De la fogata que prendieron en la playa, dice que salió una culebra venenosa que mordió a Pablo,
¿Qué hizo Pablo? Él simplemente la sacudió y la botó a un lado. Sorprendidos los isleños, sorprendidos estas personas que habitaban en esa isla, ellos observaban si Pablo se empezaba a hinchar y a morir. Era lo que esperaban. Ellos conocían esas culebras, esas víboras, ellos vivían ahí. Y ellos habían visto muchas veces que cuando una de esas víboras mordía a alguna persona, la persona se empezaba a hinchar y moría. Ellos en sus prejuicios dijeron: seguramente este hombre ha de ser homicida, porque en esa barca llevaban a muchos presos para ser enjuiciados por César, porque llevaban a presentarlos ahí. El pecado o la falta de Pablo era predicar el evangelio de Jesucristo, por eso lo llevaban ahí preso. Y cuando ellos miraron esto, ellos hicieron una conclusión y dijeron: seguramente este hombre es homicida y se la libró en el mar, pero Dios está diciendo justicia, y por eso ahora la serpiente, la víbora, la culebra lo ha mordido y ahora seguro que va a morir. La naturaleza supersticiosa de esta gente les hizo pensar que seguramente Pablo era un hombre malo y que por eso la culebra mortal le había mordido. Cuando pasa un tiempo y ellos no miran ese resultado, miren cómo cambia la gente. Así es la gente. La gente habla de los discípulos de Jesús de repente para mal, reprobándolos en lo que hacen, cuando no está de acuerdo a sus expectativas o a su manera de pensar. Y entonces dice: de seguro este hombre es malo y Dios lo sigue persiguiendo. Si no lo mató en la tormenta, ahorita la culebra lo va a matar. Pero miren cómo hay un cambio tan drástico. Cuando ellos ven que nada pasa, ellos decidieron que si no, Pablo no se hinchó, murió, entonces Pablo debía de ser un Dios, y de reprobarlo lo enaltecen de repente. Y entonces ellos dicen que probablemente él sea un Dios. Dice ahí en el versículo 5: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Así dice el versículo 6. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Pablo no era Dios. Pablo confiaba en Dios. Los discípulos, verdaderos discípulos de Jesucristo, hay un despliegue, hay un fluir del poder de Dios a través de su palabra fructífera en la vida del discípulo, a través del mover y fluir del Espíritu Santo en la vida del discípulo. Eso no nos hace dioses, eso no nos hace que sea de nuestra facultad, que sea por nuestra propia cuenta, sino todo es por la gracia de Dios. El ser humano a veces pone los ojos en el hombre, pero no es así. Y aquí podemos ver, amados hermanos, Pablo entendía los propósitos de Dios. Un discípulo siempre va a entender los propósitos de Dios. Pablo tenía la mente de Cristo. Un discípulo siempre va a tener la mente de Cristo. Un discípulo, amados hermanos, como Pablo, en medio de sus mayores luchas y en medio de sus mayores tentaciones, pudo calmar a una tripulación en pánico. Un verdadero discípulo en medio de la prueba, en medio de la dificultad, siempre va a poder tener la facultad de calmar a una congregación, va a tener la facultad de poder calmar a una tripulación cuando entra en pánico, trayendo palabras de consuelo, trayendo
palabras de vida porque tiene la mente de Cristo y porque tiene su mirada en Él, porque entiende los propósitos de Dios. Así es de que podemos ver a Pablo calmando a una tripulación que estaba en pánico, echar esa culebra en el fuego, porque Pablo no temía mal alguno. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con él. Un discípulo de Cristo, amados hermanos, sí hay de repente temor, sí hay incertidumbre, pero algo que siempre va a haber en nuestra vida es que sabemos que Dios está con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes? Dios está con nosotros. Le hemos mirado en diferentes momentos en nuestras vidas. Algo que necesitamos entender, amados hermanos, que como discípulos de Jesús sabemos que Dios está con nosotros, pero el entender que Dios está con nosotros como discípulos, muchas veces esto no asegura que no iba a pasarle nada. Pablo sabía que Dios estaba con él, pero Pablo estaba seguro que esto no le traía esa certeza de que no le iba a pasar nada. A veces pensamos y decimos, como Dios está con nosotros, ninguna culebra nos va a morder. Como Dios está con nosotros, no nos vendrá ningún mal. Pero a veces vienen situaciones adversas y difíciles. Lo vemos en el ejemplo ahí de Daniel, de sus amigos. Dice Daniel capítulo 3 versículo 16: Sadrad, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Sadrad, Mesac y Abednego habían sido acusados por los que estaban mirando nada más algún defecto, algún error, y acuérdense que el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de él mismo y decía que cuando pasara por las calles tocando el salterio, la zampolla y todos estos instrumentos, todos se debían de postrar ante la estatua del rey y rendirle honor, pero eso no estaba permitido para los siervos del Señor. Y cuando ellos acusaron a estos siervos de Dios, a estos jóvenes, el rey había dado un edicto que los echaran al horno de fuego. Y cuando venía el rey a verlos, y por eso dice: Sadrad, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Porque les dijo: ¿por qué no se han postrado? Y ellos dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero ellos sabían que era posible librarlos, o era posible que Dios no los librara. Y miren lo que dijeron: y si no, si el Señor no nos libra del horno de fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrad, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y dice más adelante que Nabucodonosor envió a sus hombres más vigorosos, más fuertes, que los echaran al horno de fuego, y dice la palabra que esos hombres murieron. Después de un tiempo, dice la palabra de Dios que Nabucodonosor se asomó al horno de fuego y les preguntó: ¿qué no echaron 3 hombres? ¿Fue a Sadrad, Mesac y Abednego al horno de fuego? Sí, oh rey, así fue como tú ordenaste. Entonces, ¿por qué veo 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, a alguien muy especial. Y amados hermanos, ese es el poder de Dios. Dios no los libró de ser echados en el horno de fuego, pero Dios los libró que el fuego los quemase. Esos hombres, amados hermanos, los que los echaron se murieron. Y lo mismo pasó con Daniel. Dios no lo libró que fuera echado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones y los leones no les hicieron daño. ¿Por qué? Porque eran unos discípulos de Jesús.
Pero no siempre es así. A veces los discípulos esperamos y confiamos en que Dios nos va a librar de muchas cosas, y sí lo hace. A mí Dios me ha librado de la muerte misma. Yo ya no estuviera aquí. Un accidente terrible que tuve, y seguramente, como les he dicho algunas ocasiones, de cosas que ni siquiera nos damos cuenta, Dios nos ha librado. Ni siquiera las hemos mirado, ni siquiera. No nos imaginamos de todas las cosas que Dios nos libra. Han pasado desapercibidas de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestros sentidos. Pero Dios tiene cuidados de sus discípulos. Y si así no fuera, porque también a los discípulos ustedes saben cómo murieron. Algunos, a Dios no les plació librarlos y Dios determinó que su fin había llegado. Algunos fueron decapitados como Juan. Algunos fueron aserrados, pero el que ellos se mantuvieran firmes, el que ellos esperaran lo suficiente, creyeran lo suficiente, oraran lo suficiente y fueran aferrados lo suficiente como discípulos verdaderos de Jesús, aunque aparentemente perdieron, en realidad ganaron la corona de la vida eterna. Ganaron su lugar en la presencia del todopoderoso Dios. Y entonces, amados hermanos, tenemos muchos ejemplos. Pablo no temía ningún mal porque Dios estaba con él. Dios estuvo con Elías y Dios estuvo con David. Ustedes se acuerdan de David ahí en Siclag, donde él cometió algunos errores, y cuando vinieron los madianitas, que vinieron y quemaron sus ciudades cuando David estaba entre los filisteos por esconderse de Saúl y por estar inmerso en asuntos que no le competían. Entonces vinieron los amalecitas, vinieron y entonces se llevaron a sus mujeres, a sus hijos, todas sus pertenencias, quemaron las ciudades. Y entonces estos hombres hablaron de apedrear a David y matarlo. Pero David, como discípulo de Jesús, porque David era un discípulo de Jesús, sí cometió errores, pero era un discípulo de Jesús. Entonces dice la palabra que David tomó ánimo, se arrepintió, pidió perdón a Dios, consultó a Dios y le dijo: Señor, los alcanzaremos y vamos en pos de ellos. Y Dios le habló, Dios se agradó de David, que David era un verdadero discípulo de Jesús, que sabía reconocer sus errores, que sabía pedir perdón y que sabía fortalecerse en él. Y entonces David fue, y sabemos la historia, que recuperó todo, trajo aún de más y pudo ser bendecido y victorioso en Jesús. Elías, después de una victoria rotunda sobre los profetas de Baal, sobre los profetas del diablo, sobre los profetas de dioses ajenos, que fueron decapitados muchos, de una rotunda tremenda en las manos de Dios. Después, por una amenaza de una mujer, Elías entra en depresión y angustia. Elías se fue a esconder a una cueva, pero Dios, amados hermanos, estaba al pendiente de David y estaba al pendiente de Elías, y Dios está al pendiente de todos sus discípulos, como tú y yo. Dios nunca pierde el control. A veces nos deprimimos, a veces nos angustiamos, a veces pasan situaciones difíciles en nuestra vida, pero Dios nunca deja a sus discípulos, nunca, nunca. Necesitamos vivir discipulados radicales, discipulados entregados, discipulados verdaderos delante de Dios. Y entonces, cuando Elías estaba deprimido, ya le decía a Dios: mátame, ¿para qué quiero la vida? Todos los demás profetas ya se murieron, solo quedo yo. Él pensaba que solo quedaba él, pero no, había más. Dios conoce a los suyos y los suyos le conocemos a él. Y entonces Dios le restaura, le fortalece a Elías, porque Dios nunca nos desampara.
Los propósitos de Dios siempre se cumplirán. ¿Saben por qué? Porque Él los hará cumplir. A veces nosotros en el camino queremos desistir de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. A veces nos agüitamos, a veces los golpes de la vida, los golpes de nuestros hermanos, los golpes de nuestra familia, los golpes de las circunstancias nos quieren hacer desistir o retroceder, pero Dios hará cumplir sus propósitos. Dios nos fortalecerá en medio de la depresión. Dios inhabilita el veneno mortal de la serpiente que mordió a Pablo, y Dios inhabilita el veneno que inyecta a veces la circunstancia o cualquier persona en la vida de sus discípulos para traerlos a victoria, para traerlos a cumplir sus propósitos. Usted y yo, los discípulos de Cristo, no somos los iniciadores de nuestra salvación. El iniciador es Jesús. Nosotros no somos los originadores de la gracia. Él es el que nos derrama de su gracia. Nosotros somos incapaces de completar nuestras vidas. Jesús es el que completa nuestras vidas. Jesús es el que satisface nuestras vidas. Como hemos dicho, a veces el arduo trabajo de repente ya es una rutina, ya es una religión. Pero el que nos va a mantener encendidos, el que nos va a mantener apasionados, es Él, es su palabra, es su espíritu en nuestros corazones. Él es el que completa nuestras vidas. Nosotros somos hechura suya. Nosotros estamos identificados con Dios por medio de la sangre preciosa de Cristo, porque nosotros los discípulos somos nacidos de su espíritu y de su palabra, que es incorruptible. La palabra de Dios es incorruptible. Es la voluntad de Dios que todos los hombres seamos salvos. Es la voluntad de Dios que ninguno de nosotros se pierda. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que yo me pierda. Él quiere el arrepentimiento de cada uno de nosotros. Y ahí está este versículo muy conocido por nosotros en San Juan capítulo 3. El versículo 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora mire, si Dios hizo tanto para liberarnos del pecado, seguramente Él hará mucho más para liberarnos de todas nuestras pruebas. Mire lo que Dios hizo para liberar a Pablo de las pruebas. Inactivó el veneno. El veneno fue inyectado, por eso los isleños estaban esperando a que ahora se empezaba a hinchar Pablo y a caer muerto. Pero Dios inactivó el veneno, lo inactiva. Dios tiene poder para hacerlo. Dios obra para nuestro bien siempre. Dios obra para nuestro bien. A veces debemos entender que solo porque nosotros sentimos que no nos queda nada de fe, a veces sentimos que no nos queda nada de fe, como Elías, deprimido, y sentía que ya su fe ya se le había acabado.
Y a veces podemos sentir que no nos queda nada de fe, pero eso no significa que Dios no lo hará. Elías, en medio de que la fe se le había acabado y estaba deprimido, Dios lo hizo. Dios lo hará. A veces nosotros podemos en el diario caminar en nuestra vida cristiana, a veces podemos sentirnos fríos, a veces podemos sentirnos calientes, hablo espiritualmente. A veces podemos sentirnos muy arriba, a veces podemos sentirnos muy abajo. A veces podemos sentirnos muy optimistas, a veces podemos sentirnos muy pesimistas. Pero ¿sabe qué? Dios no es así. Aleluya, Dios no es así. Nosotros sí. A veces nos sentimos agüitados, a veces los más espirituales son los más victoriosos, a veces los peor derrotados, frustrados, fracasados. Pero Dios no es así. Y Dios siempre nos saca a flote. Dios siempre nos mantiene. Dios siempre es Dios. No importa lo que nosotros hagamos, no importa cómo nos sintamos, Dios es Dios. Usted y yo podemos confiar en Él, usted y yo podemos alabarle a Él porque Dios es Dios. Su confianza, amado hermano, durante la crisis, sea en medio de una lucha, sea en medio de una tentación, no está en nuestras habilidades, no está en los talentos, no está en nuestras emociones, no está en nuestras circunstancias, no está en nosotros mismos. Nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, el Dios que vive, el Dios ante el cual nada hay imposible. Así es de que en los momentos de necesidad, nuestra confianza debe estar centrada en Dios. Dios fue fiel con Elías y con David. Dios fue fiel con Sadrach, Mesach y Abednego, y con Daniel también. Dios fue fiel con ellos y Dios lo hizo a través de ellos. Y Dios lo hará con usted y conmigo también, porque somos sus discípulos, fieles hasta la muerte. Dios nunca los dejó a ellos, Dios nunca los desamparó. Dios tuvo cuidado de ellos de una manera sobrenatural. Dios los renovó como Elías, Dios los renovó. Ándale, ¿qué haces aquí? Le dijo, Elías, ¿qué haces ahí? Elías fue renovado, fue fortalecido y continuó con la obra que Dios tenía para su vida. Y sabes que, amado hermano, discípulo de Jesús, Dios también tiene cuidado sobrenatural de ti. Aunque han venido momentos difíciles, aunque ha sido mordido por la serpiente, le ha de haber dolido a Pablo, seguro que le dolió. Seguro. Sadrach, Mesach y Abednego seguro que tenían miedo, y más cuando vieron que no sé si alcanzaron a mirar, yo no sé si alcanzaron a mirar que esos hombres que los echaron se murieron quemados. Daniel seguramente no sé qué pasó sobre su vida cuando estaba siendo arrojado al foso de los leones. Yo creo que él pensaba, hasta aquí terminó mi vida. A veces pensamos que ya no podemos más, que hay situaciones difíciles, pero Dios nos renueva y Dios nos guarda, como lo hizo con Elías y con David. Eso es lo que hace un discípulo, lo que vive un discípulo, lo que experimenta un discípulo como Pablo, y es lo que nosotros experimentamos día a día en el poder y en la gracia de Dios. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Y podamos entender que como discípulos, podamos entender que Dios siempre restaura todo.
Hay momentos difíciles y adversos por los cuales cruzamos como discípulos de Jesús, pero Dios siempre restaurará todo. Dele gracias a Dios por ser discípulo de Jesús. Yo le invito a que le pida a Dios también: Señor, ayúdame a seguir siendo tu discípulo. Y aunque pase tiempos como Sadrach, Mesach y Abednego, como Elías, como David, como Pablo, estamos delante de ti, Padre amado, hoy estamos delante de ti. Aún en los tiempos de crisis, Dios eterno, aunque no lo entendamos, no lo percibamos, no lo sintamos, estamos delante de ti, aún en los tiempos de crisis. Puede ser que no sintamos nada, Jesús, que no sintamos nada, Dios, que no sintamos esa presencia tuya, que no sintamos esa unción tuya, ese poder tuyo. Puede ser que pasemos tiempo donde no podemos generar nada, no podemos producir algo. Pero aún en medio de ese tiempo que no sintamos nada, que no podamos generar nada, creemos que tú eres nuestro Dios. Yo creo que tú eres mi Dios. Creemos que tu palabra es verdad, es poder. Creemos que tú estás obrando para nuestro bien, porque tú siempre obras para nuestro bien. Y hoy ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Tú que estás pasando por momentos difíciles, por circunstancias adversas, pon tu confianza en el Señor, porque Él hará. Sigue esperando en Él, sigue creyendo en Él, sigue aferrado a Él, porque Él está hablando a tu vida hoy, diciendo que Él es el Señor de tu vida. Él es el todopoderoso Dios. Él es el que conoce todas las cosas. Él mira ese tiempo de adversidad, de depresión, de angustia, y Él viene para decirte: ¿qué haces aquí? Él viene para fortalecerte, para guardarte, para levantarte, para cobrar ánimo, para derramar de su gracia, de su poder en tu vida hoy. Gracias, Dios, porque tú lo haces nuevamente en nuestras vidas. Gracias porque tú tienes cuidado de tus discípulos cada día. Gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que tú haces. Gracias por esta palabra para tus hijos que la necesitaban, que la necesitábamos en un tiempo como este. Gracias porque no depende, Padre, de nuestros talentos. No depende, Padre, de nosotros. No está en nosotros. Eres tú, depende de ti. Jesús. Jesús, Jesús, gracias por tu poder y tu gracia. Gracias por tu amor y tu cuidado. Gracias por ser discípulos tuyos, aferrados a ti, Jesús, mantenidos por ti, sostenidos por tu mano, avivados por tu palabra, por tu espíritu, por tu espíritu, Jesús. Aleluya, aleluya. Tu sangre nos levanta, nos sostiene, nos mantiene. Aleluya, aleluya. Fortalecidos en ti, en la sangre. Tú eres más grande que las circunstancias, que fluyó por amor. Aleluya. Hay poder en la sangre que Él derramó.
sangre de Jesús que fluyó por amor. Aleluya, aleluya. Hay poder en la sangre que derramó. Gloria a tu nombre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre, Padre, que nos mantiene, que nos ha perdonado, que nos ha limpiado, que nos mantiene, que nos sostiene, que nos levanta. Tu Santo Espíritu, Padre, y la multiforme gracia tuya. Gracias por hacer de nosotros discípulos tuyos, mi Dios. Y nos mantenemos, permanecemos y nos aferramos a ti cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Mil gracias y mil gracias, amado Dios. Bendito es